la impedancia. Bien, específicamente el oído medio. ¿Ya? La cabeza y el líquido, la endolinfa, eso genera una impedancia. Muy bien, genera resistencia al sonido que está entrando. Entonces, el oído medio lo que hace es disminuir esa impedancia. ¿Cómo hace eso? Aquí tenemos la membrana timpánica y aquí tenemos la ventana oval. ¿Ya? Gracias a este cambio de tamaños, porque el sonido que entra aquí entra muy grande y luego cuando viene por aquí atraviesa con mayor fuerza, el sonido puede aumentar unos 26 decibeles. ¿Bien? Y gracias al mecanismo de palancas de los huesecillos, ese sonido aumenta unos 3 decibeles. ¿Han entendido? El oído medio lo que hace es disminuir la impedancia. ¿Qué era la impedancia? La resistencia. Entonces, si yo disminuyo la impedancia, ¿el sonido va a entrar más suavito o más fuerte? Más fuerte. Muy bien. El oído medio lo que hace es disminuir la impedancia gracias al cambio de diferencias del área que hay entre el tímpano y la ventana oval y al mecanismo de palancas que hay entre los huesecillos. Bien, cada una de estas dos acciones, por ejemplo, el tímpano y la ventana oval, entre los dos aumentan 26 decibeles y los huesecillos aumentan 3 decibeles. En total, ¿cuántos decibeles se aumentan? 29 decibeles. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo les hablo a unos 20 decibeles, ¿cuánto escuchan ustedes? 49 decibeles. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el oído está ayudando a que todos los sonidos aumenten, para que puedan escuchar ese ventilador, para que puedan escuchar afuera, para que puedan escuchar algún depredador que está a punto de cazarles. Muy bien. Es un mecanismo evolutivo que nos ayuda a sobrevivir, porque el que escucha mejor sobrevive más. Muy bien. Si ustedes no tuvieran el oído, el sonido entraría directo ¿por dónde? Por el cráneo. Entonces el volumen disminuiría, así que escucharían como estaban escuchando cuando se han tapado los oídos. ¿Ya? ¿Ha quedado claro? Un poquito más. ¿Eh? ¿Qué más? Ya. La contra. Cuando la onda vibratoria pasa por aquí y empieza a mover los líquidos, empiezan a moverse los cilios. ¿Se acuerdan que había un cilio que era más largo que los otros? ¿Qué se llamaba? ¿Sinocilio o quinocilio? Cualquiera de los dos está bien. ¿Bien? Cuando las células ciliadas chiquititas se acercaban al cilio largo, esta membrana, esta célula se activaba o se desactivaba. Muy bien, se activaban, ¿ver? Y cuando el cilio grande se acercaba a los cilios chiquititos, ¿qué pasaba? Se inactivaban. ¿Bien? Hasta ahí todo claro. Si lo viéramos de cerca, nosotros veríamos que hay unas pequeñas moléculas que conectan estos cilios con el cilio grande. Entonces, cuando el cilio grande se va a un ladito, lo que hace es abrir, jalar unas cadenitas que abren aquí unos canales. ¿Bien? Son canales iónicos. ¿Qué son los iones? Un ion, I-O-N, ¿qué es? Es una molécula que tiene carga. Muy bien. Quiere decir que tiene un más o un menos ahí adelante, ¿verdad? ¿Cuál era la molécula que más abundaba en el líquido linfático? Potasio. Entonces el potasio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a entrar y aquí todo lo que estaba menos se va a convertir a más y eso genera un potencial, ¿verdad? Cuando eso llega aquí a la base, se empiezan a liberar unas vesículas que tienen neurotransmisores. Díganme 4 neurotransmisores. Acetilcolina es uno, díganme otros. ¿Qué? GABA. ¿Qué significa GABA?
¿Qué es GABA? A ver, futuros neurólogos, ¿dónde están? No han venido los neurólogos en su tema. Ácido gamma amino butírico. A ver, dos más. Neurotransmisores. Noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina, glutamato, todos esos son neurotransmisores, ¿verdad? Esos se liberan aquí y generan aquí también otro potencial, pero ese ya va a viajar por todo esto hasta el cerebro. ¿Verdad? Aquí es donde se va a decodificar esta información y se va a convertir en un sonido, por así decirlo. ¿Bien? Ahora, cuando el sonido estaba entrando por aquí, por el agua, todavía era energía mecánica, ¿ya? Cuando está aquí ese estímulo, ¿seguirá siendo energía mecánica? ¿Qué tipo de energía será? Es energía, no es hidráulica. Si tiene más y menos, es energía eléctrica. Entonces, ¿qué hace esta célula? Lo que hace esta célula es convertir la energía mecánica en energía eléctrica. Muy bien. Eso es la función de esta célula. Eso es lo que permite que un estímulo como este se escuche en nuestra cabeza. Muy bien. ¿Qué se llama ese proceso? Empieza con T, eso, transducción. Muy bien. Es una de las pocas células en el cuerpo humano que tienen esa capacidad. Muy poquitas células están capaces para transducir información. Los ojos, la nariz, la lengua, más que todo el oído, convierte este tipo de energía en una energía eléctrica que va a llegar hasta el cerebro. Muy bien. Si se muere esta célula, ¿qué pasa? Yo ya no puedo hacer qué. No puedo escuchar. ¿Bueno? Así de sencillo. ¿Esta célula se podrá regenerar? ¿Se podrá suturar? No, ¿ve? Entonces, si se mueren las células ciliadas, se pierde la audición para siempre. Así que tienen que tener mucho cuidado con el oído. Es una de las razones más importantes para la protección auditiva. ¿Han entendido? ¿Esa es la vía que se daña cuando hay vértigo central? No, esto es cóclea. Ah, Todos estamos ahorita en cóclea. Cuando hablemos de vestibular, vamos a hablar de mareos, muy bien, vértigo y todo eso, ¿ya? Pero ahorita solo estamos hablando de la cóclea. La cóclea se encarga de la audición. A ver, ¿alguna duda? ¿Ninguna? ¿Lo puedo borrar? ¿Alguien tiene papel? Cualquiera, no se peleen, chicos. Doctor, la ampulipeta es cuando se aleja de los hilos chispas, ¿verdad? ¿Cómo? La ampulipeta es cuando se aleja de los hilos. Ahorita vamos a recordar eso, ¿ya? Aquí no hay corrientes, ¿bien? Eso solo hay en los conductos semicirculares. Ya, tranquilos, tranquilos. Lo están borrando igual, ¿no? Dime. Con los movimientos al lateralizar la cabeza o para el posterior, ¿cómo era con los hilos? Eso vamos a ver ahora. Muy bien, porque esto es la cóclea, ¿ya? Ahora vamos a entrar al vestíbulo. Muy bien. Pero para explicarles, ustedes tienen que decirme la anatomía. Muy bien. Entonces, si se acuerdan eso, vamos a ir bien, porque si no, bueno, les voy a decir las cosas, ¿ya? Primero, había 3 conductos semicirculares. ¿Qué se llamaban? Anterior, posterior, lateral. Muy bien. El canal semicircular lateral está horizontal o vertical.
Horizontal quiere decir echadito, vertical paradito. ¿Seguros? ¿No? ¿Sí? Ay, doctor, díganos de una vez. El conducto semicircular lateral está horizontal. Muy bien. El conducto anterior y posterior están verticales. Eso es muy importante. ¿Ya? Después vamos a editar. Los tres conductos semicirculares salen de un saco que se llama ¿qué? Empieza con U. Del utrículo. Muy bien. El utrículo se conecta a un saco más chiquitito que se llama el sáculo. Y el sáculo ya con un conducto más chiquitito se conecta a la copa. Muy bien. Ahora, en lo que corresponde al utrículo y el sáculo hay unas pequeñas manchas que se llaman ¿qué? Digamos que este es el utrículo y este es el sáculo. Muy bien. Ahí se están conectando. Utrículo, sáculo. Aquí adentro hay unas manchitas, ¿ya? Esas manchitas, ¿qué se llaman? Los otolitos. Antes de los otolitos. Esas manchas se llaman máculas. Bien. Y en las máculas, cuando yo lo acerco y lo veo de cerca, es que voy a ver unas células que tienen cilios. Muy bien. ¿Listo? Aquí abajo hay células de sostén a los costaditos y aquí están pegaditas a una membrana que tiene unas piedritas que se llaman ¿qué? ¿Qué se llaman? Otolitos. Muy bien. Esta, el dibujo van a disculpar, así dibujo yo. Este es el órgano sensorial del utrículo y del sáculo. ¿Listo? ¿Hasta ahí está entendido? Los otolitos son pequeños cristales de carbonato de calcio. ¿Cómo funciona esto? Estos no se van a mover con los estímulos sonoros, ¿ya? Eso solo ocurre en la cóclea. Estos se van a mover con movimientos de deslizamiento. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo aquí mis cilios, están ahí los otolitos, y yo me muevo hacia adelante, los cilios se van a ir a ¿dónde? Hacia atrás, ¿ve? Si yo me muevo hacia atrás, hacia adelante. Si me muevo al costado, hacia un lado, ¿no ven? ¿Por qué? Porque están con piedritas ahí, ¿ya? Y esas piedritas son pesadas, entonces lo van a hacer que se quede en la misma posición y me van a ayudar para que yo detecte movimientos de deslizamiento. Bien, hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Listo? Facilito, ¿verdad? Estos son los cilios o las células ciliares que se encuentran aquí. Se encuentran paraditas. ¿Cómo se encuentran estas células ciliares? Se encuentran así. ¿Por qué? Para que detecte qué movimientos. Cuando me agacho y cuando me levanto, ¿lo ven? Por eso estas están así y estas están así. Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro? Estos movimientos son movimientos que funcionan con el deslizamiento o con la gravedad, ¿ya? Porque los otolitos son pesaditos, entonces funcionan con la gravedad. Muy diferente a las crestas o a las ampollas que hay en los conductos semicirculares. Este va a ser el conducto semicircular lateral. Muy bien. Esta es la ampolla, ¿ya?
tiene una cresta que se ve más o menos así, que tiene muchas células ahí, y ahí entre todas las células tiene células ciliadas. Y estas están conectadas a una cosa que le llamamos cúpula. Muy bien. ¿Qué había aquí adentro? ¿Qué alrededor? ¿Qué hay? ¿Qué líquido? ¿El linfa o no linfa? Porque el hueso está aquí. Muy bien. Aquí adentro hay endolinfa. Muy bien. ¿Qué consiste? En un papel. Muy bien. Esto es bien sencillo. Entiéndanme bien esto. El conducto semicircular, las células ciliadas se ven así. Ahí está el sinocilio, ahí están los cilios chiquititos. Muy bien, ¿hasta ahí todo claro? ¿Se entiende, no verdad? ¿Esto qué era? Esto es el utrículo, ¿no ven? Al final estos se conectan ahí, ¿ya? ¿Hasta ahí bien? ¿Se entiende? Muy bien, digamos que este es el lado derecho, o sea, este lado, ¿ya? Si yo estoy aquí, mi célula ciliada está ahí, y yo giro mi cabeza a la derecha, el agua, ¿hacia dónde va a ir? ¿Hacia aquí o hacia allá? Si yo hago esto, no, esto, así. El agua va a rotar hacia aquí, muy bien, va a ser esto, ¿ya? Entonces, cuando yo miro a la derecha, el agua va a ir hacia ahí. ¿Hacia dónde está yendo? Muy bien, ¿qué se llama esa corriente? Utrículo beta o ampuli beta. Aquí lo voy a llamar. Utrículo beta. ¿Listo? Cuando el agua se acerca al utrículo. ¿Listo? Ahora, si el agua está yendo hacia allá, la célula ciliada se va a ver así. Tin, 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 tin. Pregunta, ¿se activa o se inactiva? Vean los cilios. Muy bien, se activa. De la misma manera que el otro, ¿no ve? Entra el potasio. Cuando yo mire hacia allá, el agua va a ir hacia allá. ¿Qué se llama esta corriente? Utrículo fuga o ampuli fuga. ¿Se dan cuenta? Ahora miren cómo se van a ver los cilios. Los chiquititos ahí y el largo ahí. ¿Se activa o se inactiva? Muy bien, muchachos. Entonces, ¿se dan cuenta de eso? Facilito, ¿no ven? Ahora vamos a hacer del otro lado lo mismo. Yo tengo un conducto semicircular, pero esta vez vamos a hablar del conducto semicircular anterior y del conducto semicircular posterior. Aquí tenemos el utrículo. Aquí tenemos una célula ciliada. Muy bien. Y lo mismo. El agua, cuando se acerca hacia el utrículo, ¿qué se llama esa corriente? Utrículo beta. Muy bien. Entonces, mi célula ciliada, cuando hago eso, se va a ver así. ¿Se activa o se inactiva? Se inactiva. ¿Por qué? Porque el cilio largo se está acercando, ¿no ven? Entonces aquí es negativo. ¿Qué se llamaba la corriente que apuntaba hacia allá?
utrículo fuga. Y la célula ciliada se va a ver, se va a ver así, ¿ven? ¿Se activa o se inactiva? Se activa, ¿no ven? ¿Qué se dan cuenta? Que es al revés. ¿Por qué? ¿Cuál es la única diferencia? Encuentren las 7 diferencias. La única diferencia es que el cilio está al otro lado, el cilio largo. ¿Ven? Entonces, cuando yo hago una corriente que se acerca al utrículo, lo que voy a hacer es que se inactive. ¿En cuáles conductos? En el anterior y en el posterior. En el lateral es al revés. Muy bien. Ahora, ¿han entendido eso? No está muy difícil, ¿no ven? Supondremos que este es el conducto del lado izquierdo y este es el conducto del lado derecho, ¿ya? Entonces borraremos esto. Si yo miro hacia la derecha, hacia la izquierda, muy bien, ¿este lado se activa o se inactiva? Este se activa. Vamos a dibujar. Si yo miro a la derecha así, los cilios hacen esto. ¿Y aquí qué va a pasar? Se inactiva. Muy bien. Si yo miro allá, lo contrario, ¿no ven? Aquí se activa y aquí se inactiva. Hasta ahí todo claro, ¿no ven? Funciona muy bien. ¿Ya? Hay enfermedades, patologías, muchas patologías. Por ejemplo, esos otolitos que hemos hablado a veces se pueden desprender y pueden estar flotando aquí, en el líquido. Entonces, cuando yo, por ejemplo, quiero hacer esto y mis cilios deberían ir ahí, se chocan con la piedrita y se van ahí. O sea, hacen esto. ¿Muy bien? ¿Qué pasa ahí? Se activa este lado y se activa este lado. Entonces esa señal llega a la vía vestibular que hemos hablado tanto. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál vía va a activarse? Primero, ¿cuál es el reflejo más rápido? La vía vestíbulo ocular. Muy bien. ¿Cómo funcionaba ese reflejo? Muevo mi cabeza, mis ojos se mueven con mi cabeza. Miro arriba, va arriba. Miro abajo, abajo. Muy bien, no hay donde perderse. Pero si yo estoy enviando la señal de que muevo a los dos lados al mismo tiempo, ¿qué van a hacer mis ojos? Van a mirar a un lado y al otro lado, así. Muy bien. Eso se llama nistagmus. Y si hay un nistagmus, ¿qué va a pasar con lo que yo estoy viendo? Va a empezar a girar. Y eso se llama ver. Muy bien. Entonces la fisiopatología parte de los problemas que hay aquí, que hay ahí. Bien. Por eso me da mareos, por eso me da vértigo. ¿Saben para qué sirven los medicamentos contra el vértigo? Funcionan bloqueando los neurotransmisores que funcionan aquí, más que todo el glutamato o los mismos receptores, para que no ingresen esos neurotransmisores y yo no tenga sensaciones, ¿muy bien? No tenga esa sensación de movimiento. Así funciona el tratamiento para los problemas de mareo, así funcionan los sedantes vesticulares. ¿Han entendido eso? ¿Alguna duda? Muy bien. ¿Hasta qué hora es su clase? 7. 6:30. Muy bien. ¿Todos tienen el puzzle? Sí, ¿no ven? Están en el grupo ese de otorrino o algo así. Tendrían que estar. Muy bien, porque me han dicho, todos sus alumnos ya están. Y ahí adentro me han obligado a hacer un foro de debate. Así que he puesto una pregunta y tienen que responder. ¿Ya?
facilito, entren al Moodle y entren a ese grupo. Muy bien, he visto todos sus nombres de ahí. ¿Listo? Hay 2 artículos sobre semiología y exámenes de la audición. Entonces, descárguenlos, léanlos y respondan la pregunta. Muy bien. ¿Alguien sabe cómo no entrar al Moodle? ¿O todos saben?